Iniciando entonces el nuevo bimestre, ya, de este periodo escolar, aparte de ellos el último también, ¿no? Entonces se les va a pedir por favor que envíen sus evidencias, no se olviden, envíen sus trabajos realizados, pero el trabajo completo, ¿ya? Ok. Te hago mención, a ver, eh, actualmente en nuestro territorio peruano, ¿no? Tenemos 33 millones de habitantes y tenemos delimitación con países como Ecuador, Colombia por el norte, por el lado oriental o el lado este, estamos delimitando con el país de Brasil, Bolivia y por el sur con el país de Chile. Eh, los territorios del Perú comprenden pues el suelo, subsuelo, ¿no? El espacio aéreo, el espacio marítimo. Se dice que actualmente el territorio peruano mide los 285 millones con 215.60 kilómetros cuadrados. Ya esto les voy a mencionar porque en algún momento me ayudaron, o justo fue en la academia, ¿no? Llevaba justo la clase de psicología y me decía que tienes que memorizar. Justo creo que era el tema de la memoria. Y entonces teníamos que memorizarnos cuánto mide el territorio peruano, ¿no? Y justamente lo que les acabo de mencionar es lo que concierne a todo el territorio o el espacio geográfico del Perú. Actualmente, actualmente el Perú consta de 24 departamentos, ¿no? 24 departamentos, más una provincia constitucional, ¿cierto? Otro, el presidente de la República o el que nos representa a nivel nacional es el señor Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ok. Tenemos una constitución política que de ahí imparte toda nuestra normativa. Una constitución política que fue, pues, o que estamos utilizando, que está en vigencia hasta el día de hoy, de 1993. Muy bien. Te pregunto ahora, te he dado todas las características. ¿Qué tema abarcaremos el día de hoy? El El Estado Estado peruano. peruano. El Estado peruano. El Estado, pero fácil, ¿no? El Estado peruano. Ok. Muy bien, hoy día entonces vamos a hacer de forma rápida y vamos a resolver una practiquita de 12 preguntas. ¿Está bien? Entonces, recordemos siempre que el Estado peruano es una institución, ¿no? Que obviamente este va a ejercer un gobierno, ¿no? Va a cumplir una función. A ver, ¿me escucha? ¿Están viendo lo que estoy compartiendo, chicos? ¿Sí? Sí, Sí, Miss. Ok. Muy bien, esta es la pequeña lectura, ¿ya? Que vamos a entender. Entonces, el Estado peruano te hace mención que es la organización social, jurídica, política, que obviamente ha sido creada por el hombre, ¿no? Para dar una normativa a nuestras vidas mediante una constitución, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto dice a nosotros nos permite a tener una buena convivencia, una convivencia armoniosa. Según la Constitución Política de 1993, en el artículo 43, ahí te dice en el documento, define, ¿no?, que el Estado es indivisible, ¿no? Para que exista Estado, obviamente también existe, ¿qué cosa? Elementos. El elemento principal es la población, ¿sí? Ahora, la República del Perú es denominado así a partir de 1821, ¿cierto? Porque a partir de ahí ya nos independizamos de España, ¿sí o no? Entonces es democrático, que usualmente va a estar basado en aquellos principios, ¿no?,
que el poder va a tener el pueblo, pero el pueblo va a elegir a un representante, ¿sí? Entonces, nosotros elegimos a un representante. La República del Perú también es social, ¿no? Es decir, está referido a todo el entorno social, la interacción social, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de sociedades, pero en este caso formamos un territorio, una nación, un estado. Es independiente, es decir, es autónomo, no dependemos de otros países. Es soberano, ¿por qué? Porque se va a ejercer, se va a poseer una autoridad suprema, ¿ya? Ahora, se menciona que el gobierno peruano es de forma unitaria, ¿no? Es decir, va a dirigir una persona, es decir, el presidente de la República. Que nosotros lo elegimos cada 5 años, ¿cierto? ¿Sí? A través de los votos, ¿sí? Lo elegimos de forma directa, ¿no? Ok. ¿Y los vicepresidentes de forma indirecta? Claro. Ok. Es representativo, ¿no? Es decir, el presidente de la República va a personificar a toda la nación. ¿Ya? Es descentralizada. Este gobierno del Perú es descentralizado. Parece que existen estos gobiernos locales, ¿no? El gobernante del departamento, de la provincia, de los distritos. ¿Ya? Entonces se organiza a través de los principios, ¿no? De la separación de los poderes, ustedes ya lo conocen, el poder ejecutivo, el legislativo, ¿no? El poder judicial. Para que exista un Estado, dice que tiene que tener elementos. ¿Y cuáles son los elementos del Estado? Por ejemplo, nación, ¿ya? La nación, chicos, va a ser el conjunto de personas, de habitantes, ¿no? Entonces, estos habitantes van a estar constituidos dentro de un territorio y van a compartir vínculos como costumbres, tradiciones, religiones, idiomas, van a tener una identidad nacional. Nosotros sabemos que nuestro territorio peruano o la población peruana, la nación, posee diversas culturas, ¿cierto? Por ejemplo, la cultura del departamento de Junín es muy diferente a la cultura de Piura, obviamente, ¿no? Cada departamento, cada nación, cada pueblo va a tener su forma de convivencia, que se va a diferenciar por sus culturas, pero todos pertenecemos a una nación, ¿no? Al Estado. ¿Ya? Dentro de ella está pues la nacionalidad, ¿no? Es decir, somos peruanos de nacimiento, ¿no? Que hemos nacido en el territorio, o de repente somos peruanos por padres peruanos, ¿no? De repente somos, ¿no? Suponiendo, de repente Leonardo nació en, no sé, en Estados Unidos, pero sus padres son peruanos. Por ende, tiene derecho a una nacionalidad, ¿cierto? ¿Sí? Pero si mis padres son extranjeros y yo he nacido en Perú, ¿ah? Tienes derecho a una nacionalidad peruana. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Muy bien. Ahora, derechos de nacionalidad por opción. Los extranjeros también se pueden nacionalizar. Obviamente van a ser peruanos, claro. ¿Sí? Ya pertenecen a la nación peruana. ¿Sí? Ok. Organización u ordenamiento jurídico. Es otro de los elementos del Estado, ¿no? Entonces, esto se va a regular mediante cómo está organizado, ¿no? Tanto el Estado y la sociedad,
¿no? Mediante una normativa que está en la Constitución política. ¿Ya? Pero de la cual esto va a ser emanada, pues, por la autoridad o el poder supremo, en lo cual este va a tener capacidad de mandar y ser obedecido. Entonces, así se rige el poder, ¿no? Y así se puede dirigir a la nación. Ok. El territorio es otro de los elementos principales, es decir, el territorio donde habitúa la nación, ¿no? La población, ¿no? Entonces va a comprender la parte continental, el espacio geográfico, el espacio aéreo, marítimo, ya que comprende el elemento principal también del Estado. La soberanía es la potestad que tiene cada Estado, ¿para qué? Para ejercer un poder mediante una ley, ¿no? Dentro de su territorio, y que todo eso está implantado en tu constitución política. ¿Cuáles son las obligaciones? Proteger, promover, defender, garantizar la seguridad de la población. ¿Qué va a proteger? A la población de las amenazas contra su seguridad. Promover. ¿Qué va a promover? El bienestar, el desarrollo, el equilibrio de la nación. Va a defender la soberanía de la nación. ¿Qué va a garantizar? La vigencia de los derechos. Los derechos de insurgencia, ¿ya? Es que te menciona que nadie le debe dar obediencia a un gobierno usurpador, ¿no? Un gobierno de repente corruptivo. Ese es un derecho de insurgencia. Ni a quienes asumen esas funciones públicas violando las normativas de la Constitución política. Eso sí es un derecho de insurgencia donde nosotros estamos o tenemos esa potestad de no hacer caso, ¿no? A un gobierno usurpador. Otro, los procuradores públicos son aquellos defensores, chicos, que van a tener aquellos intereses del Estado, ¿ya? Por lo que debe permanecer uno en cada institución pública. Los idiomas oficiales del Estado son el castellano, ¿no? El quechua, el aymara, los idiomas aborígenes. Nosotros sabemos que la capital de nuestro territorio peruano o de nuestro estado peruano es Lima, la capital histórica es Cusco. Los símbolos patrios, ¿ya? Los símbolos patrios, considerado así, es la bandera nacional, el escudo nacional, el himno nacional, que todo esto lo menciona la Constitución política. ¿Ya? Eso del himno nacional, chicos, fue creada en razón, ¿no?, a la independencia del Perú. Y esta letra fue dada por el señor José de la Torre Ugarte. Y la música, el que nosotros escuchamos, tan, 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 ya, eso lo da el señor José Bernardo Acedo. Y la cantó por primera vez la señora Rosa Merino de Arenas. Eso debes tener en cuenta. ¿Ya? Las letras fue creada por el señor José de la Torre Ugarte. Quien dio la música, el ritmo, es el señor José Bernardo Alcedo. Y quien cantó, dio esa melodía, ¿no?, es la señora Rosa Merino. Entonces también constan de lo que es, ¿ya?, las características que tiene nuestro estado peruano. ¿Está bien? Ok. Vamos a practicar esto, por favor, pero les voy a pedir, los que acceden, no les estoy obligando, los que acceden a una impresora lo pueden hacer
ahorita, ¿ya? 1 minuto tienen. Los que no, no se preocupen. Vamos a hacer el pulso, ¿ya? No te preocupes. Ya, Miss. Ok. Entonces, empezamos a practicar. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, 1 minutito para que puedas imprimir. Si es que por A o B tienes una impresora, un acceso. A ver, ¿Qué, profesora? Puedo imprimirlo, ¿cierto? Sí, sí, lo puedes imprimir las 2 hojas, ¿ya? Las 2 Ya. hojas está bien. La primera pregunta te dice, dentro del Estado es el elemento humano que está unido por diversos lazos comunes que lo identifican. Nos referimos al elemento. Ustedes van a hacer eso en geografía, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿La nación? Claro. Es la nación. ¿Sí? Muy bien. Miss, en geografía vamos a hacer, ¿no? El tema de folclore de estas 8 regiones. Claro. ¿No? Está relacionada justamente religión, cívica, geografía. ¿Ya? Ok, nación. Ya tenemos la primera pregunta. Segunda, dice, es el conjunto de personas nacionales y extranjeras que viven dentro de la República y se someten a la autoridad del Estado. Lo conforma el pueblo estatal, la nación, el Estado, la nacionalidad, la soberanía popular. ¿Cuál ¿El pueblo sería? ¿Cuál sería? estatal? ¿Estás seguro? El Estado, Dice, profesor. El Estado. dice, es el conjunto de personas nacionales y extranjeras que viven ¿Nación? dentro La nacionalidad. La nacionalidad. Nacionalidad. y se someten a la autoridad del Estado y lo conforma la nacionalidad. Nacionalidad. Claro, la nacionalidad. Muy bien. ¿Ya? Es la nacionalidad. Ok. Muy bien. Por eso te decía el ejemplo, ¿no? Tus padres pueden ser extranjeros, pero de repente tú has nacido aquí. O de repente tus padres son peruanos, pero tú quizás naciste en otro país, tienes derecho de sangre, ¿no? Miss, ¿y el derecho de territorio? Ah, ya, cuando tú naciste aquí, pero tus padres son extranjeros. O alguno de papá o mamá de repente es extranjero, pero tienes derecho de territorio. Ok. ¿Cuándo se tiene el derecho por sangre, chicos? Derecho peruano, derecho a una nacionalidad peruana. ¿Cuándo es un derecho por sangre? ¿Nacen en el Perú? ¿Cómo? Profesora, cuando tus padres son de esa nacionalidad, Claro, tus padres peruanos, ¿no? De repente tú has nacido en el extranjero, pero tus padres son peruanos, entonces tienes derecho por sangre a una nacionalidad peruana. Miss, y ¿cuándo es por derecho de territorio? Cuando naces en Perú o en la nacionalidad. Claro, naces en el territorio peruano, pero tus padres de repente son extranjeros, ¿no? Como es el caso de Venezuela, ¿no? Muchos inmigrantes venezolanos llegaron aquí al Perú, sus hijos nacieron aquí, entonces, por tanto, tienen un derecho de nacionalidad peruana por nacer en el territorio peruano, pero sus padres son extranjeros. También. ¿Ves? ¿Vamos aprendiendo entonces? ¿Sí? Ok. Siguiente dice, el Perú es una república democrática porque Es soberano. es soberano. Soberano. es soberano. Ya. Ok. Siguiente. Un país tiene soberanía sobre un territorio cuando es regido. El pueblo puede elegir libremente a sus gobernantes sin precisión de... A ver, vamos a leer las alternativas, ¿ya? Un país tiene soberanía sobre un territorio cuando es regido por un gobierno democrático, cuando tiene potestad de ejercer poder y regir su propio destino,
cuando es independiente, ¿no? Cuando el pueblo puede elegir libremente a sus gobernantes sin presión de nadie, ¿no? Cuando tiene un soberano o monarca sobre su territorio. ¿Cuál sería? ¿Es independiente? La D. ¿La C o la D? La. Yo digo la C. Te digo ¿La C o la D? La C. la D. La C. La D. La C. C, ¿no? Mira, Aunque La C, sí, te la D dije. puede ser, aunque la D también puede ser, pero la respuesta más factible es que es un país independiente, soberano, republicano. ¿Ya? ¿Ves? ¿Ya? Si hablamos en términos de gobierno, de democracia, ahí sí sería por la D, ¿no? El pueblo puede elegir libremente un representante sin presión ninguna. Ok. Siguiente. Es la capacidad que tiene el Estado para mandar y ser obedecido. ¿Cómo se llama ello? Soberanía, ordenamiento jurídico, gobierno, insurgencia, territorialidad. ¿Cuál sería? Ordenamiento jurídico. ¿Cuál sería? A ver, a ver, a ver. Territorial. ¡Ah! No creo. A ver, vamos a ver. A ver, revisen, revisen. Está en su documento. Es la capacidad, dice que tiene el gobierno para mandar y ser obedecido, ¿no? ¿Cómo se llama? Soberanía. Insurgerencia. Insurgerencia. ¿Insurgerencia o insurgencia? Insurgencia, insurgencia. Insurgencia. Claro, insurgencia. ¿Estás seguro que es insurgente, chicos? ¿Cuál es su sinónimo? Insurgencia es sinónimo de rebeldía. ¿Cuál sería entonces? ¿Bajo qué principios el Estado manda? Bajo los principios jurídicos o los ordenamientos jurídicos, ¿cierto? ¿Sí? Mediante leyes. Insurgencia es todo lo contrario, ¿no? el ordenamiento jurídico. Claro, el ordenamiento jurídico sería la respuesta, ¿ya? Siguiente, el gobierno del Perú, ¿ya? El gobierno del Perú se define como unitario. Unitario, representativo y descentralizado. Ah, muy bien. Unitario, ¿por qué? Porque solamente hay un presidente y un representante, ¿cierto? Ahora, descentralizado, ¿por qué, chicos? Te mencioné. Porque a nivel de departamentos hay gobernantes, ¿cierto? Gobernantes regionales y locales, ¿sí? Parece que existe un gobernante regional, un alcalde provincial, un alcalde distrital. Muy bien, entonces la alternativa A. Ok, siguiente. El concepto ideal que describe la igualdad entre el derecho y el Estado se denomina como. Estado constitucional. El concepto ideal que describe la igualdad entre el derecho y el Estado se denomina como estado de excepción, estado de derecho, estado constitucional, estado de justicia, estado de sitio. ¿Cuál sería?
el Estado de Derecho. ¿Ya? Ok. Según la Constitución Política, el idioma oficial de la República del Perú, ¿cuál es? El castellano, el quechua, el aymara y El las quechua y demás, aymara. y las demás lenguas aborígenes. Entonces El Constitución del Quechua y el Mayra. la alternativa C sería, ¿no? Ok. Siguiente. Te hace mención. El vínculo jurídico y político que une a la persona con el Estado se denomina nacionalidad objetiva, subjetiva, nación, patria, patriotismo. ¿Cómo se llama? Nación, profesora. Nación. Claro, nación, ¿no? Muy bien. Siguiente. Te dice, la nacionalidad por nacimiento comprende derecho de suelo, derecho de sangre, derecho de naturalización, derecho de opción, derecho de suelo y sangre. ¿Cuál sería, chicos? La EMIS. Ahí, profesor. Ok, la alternativa E, ¿no? A ver, te pregunto, un ejemplo hazme, ¿no? ¿O quiénes tienen derecho por territorio o suelo? Te vuelvo a preguntar, ¿no? Ya de antes estuvimos hablando. No sé, en la nación. En el mismo departamento. Para un departamento, país. En el territorio, ¿no? Ok, tus padres pueden ser extranjeros, pero ya tienes derecho por suelo, ¿no? Ok, por territorio, muy bien. ¿Y derecho de sangre? A ver, vamos a hacer yo preguntar, ¿ya? Brady, ¿quiénes ejercen derecho por sangre, ¿no? Derecho a una nacionalización por sangre. Los que sus padres son por ejemplo, peruanos, profesora. Los de padres peruanos, ¿no? Por ejemplo, de repente, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De repente Brady nació en Colombia, ¿no? Pero sus papás son peruanos, entonces tiene derecho a una nacionalidad peruana, ¿sí? Ok. Miss, ¿puede ejercer doble nacionalidad? Claro. Puedes ejercer doble nacionalidad, ¿sí? Pero obviamente, al tener doble nacionalidad, tienes que cumplir las normativas que dicen la Constitución Política del Perú y también las normativas de su gobierno del país donde estás residiendo, quizás. Miss, yo quiero irme a Francia, Miss, yo quiero irme, no sé, ¿no? Vamos a suponer a Inglaterra, Miss, allá. Eso va a depender. ¿No? De repente esos países no van a tener una doble nacionalidad. Te va a decir, si quieres nacionalizarte en nuestro país, de repente te va a decir, date renunciar a tu doble nacionalidad. O quizás no pueden aceptar hasta doble nacionalidad o tres nacionalidades. ¿No? Como es el caso de este señor Manuel Vargas Llosa, tiene doble nacionalidad, ¿cierto? Es español y peruano. Y es bien, ¿no? Claro, pero él considera nada más que es bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces, así, chicos. Ya tienes que cumplir tanto, ya, las normativas del país y también del país de residencia, de repente en el extranjero, ¿no? ¿Ok? Miss, ¿se puede perder la nacionalidad? ¿Sí o no? No se puede perder. La nación de derecho. ¿Sí? Salvo que usted renuncie. Ahí es muy evidente eso. ¿De chicos? Ok. O sea, tú no lo puedes perder, pero si quieres, sí. O sea, eso tienes derecho a una nacionalidad, en caso de la peruana, ¿no? Pero si quieres renunciar, pues eso va a tener. ¿Sí? Por eso de un familiar lejano, pero ella reside en Escocia. ¿Y qué pasa? Ella renunció a ser peruana, ¿no? Ya no es peruana, entonces solamente es escocés. Ok. Siguiente dice, la acción de organizar la sociedad para que los hombres puedan satisfacer sus deseos y necesidades corresponde a la política de derecho, moral, democracia, el Estado. El de esta, La acción de organizar la sociedad para que los hombres puedan satisfacer sus deseos y necesidades. Soberanía. ¿Dónde está soberanía?
Ah, no, disculpe, me confundí. En la política, derecho, moral, democracia o Estado. Es lo que su compañero ¿La mencionó. moral? Es lo que su compañero mencionó, ¿no? Los derechos. ¿Sí? Ok. Siguiente. Te dice, la existencia del Estado depende de qué elemento fundamental. Eso te mencioné al principio. Las anteriores. Dice fundamental. Principal es la nación. Pero nos dan la alternativa de todas las anteriores, lo vamos a marcar ya. Pero dice lo fundamental siempre para que exista un Estado es que exista población, sociedades, nación. ¿Ya? ¿Sí? Los demás elementos ya son secundarios, territorio, soberanía, gobierno. ¿Ya? Nación es lo fundamental. Ok. Bien, esta página de pegado o copiado, eso también debe ser. Y para los que no tienen, por favor, empecemos a copiar.